¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el texto que tenemos, que acompaña la idea que tenemos, es un grupo es decir, es un contexto grande, ¿no? O un poco más grande, de varios versículos en sí? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos acá que nos pueden dar una idea de cómo podemos trabajar cuando esta situación se presenta. Por ejemplo, si tenemos el texto de 1 Timoteo 4, 6 al 16, y podemos ir allá, 1 Timoteo 4, 6 al 16, ahí vemos que, bueno, Pablo está dando ciertas instrucciones, o son instrucciones que van directamente con la aplicación a líderes, ¿verdad? Como el caso de Timoteo. En cierta manera esta carta va dirigida de Pablo hacia Timoteo, pero que también nos enseña a nosotros ciertos principios, y sobre todo principios muy buenos acerca de lo que es el liderazgo y la vida cristiana. Entonces, en este texto, en este contexto bíblico, ¿verdad?, donde Pablo le está hablando a Timoteo, ahí vemos varias cosas. Yo creo que la idea principal que podemos extraer, una vez ya hecha toda la, digamos así, el trabajo de estudiar detenidamente todo este contexto, ¿verdad?, podemos llegar a la conclusión de que Pablo en capítulo 4, en 1 Timoteo 4, 6 al 16, Pablo le está diciendo a Timoteo en líneas generales, ten cuidado, le está diciendo Pablo. Pero ten cuidado ¿en qué? Bueno, yo creo que en parte le está diciendo que el enfoque que tiene acá está basado más que todo en el versículo 16. Miremos detenidamente el versículo 16, que yo creo que es el que le da la idea a todo ese contexto, ¿verdad? Desde el 6 hasta el 16 mismo, ¿verdad? Porque dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, Pablo en sí mismo está hablando de quién. Pablo está hablando a Timoteo de la idea principal es ten cuidado. Y lo primero que Timoteo debe tener cuidado es de quién. De él mismo. Y lo segundo que Timoteo debe tener cuidado es de la doctrina. ¿Es importante para Pablo la doctrina? El mantener la doctrina, el predicar la doctrina, el enseñar la doctrina del Señor. Claro que sí es importante, pero también es importante que la vida de quien enseña la doctrina, de quien enseña la palabra de Dios. Entonces, para mi modo de ver, ¿verdad?, la idea central en este texto que Pablo está diciendo es ten cuidado, y ten cuidado no solo con tu vida personal, pero también ten cuidado con ¿qué? Con la doctrina que tú estás enseñando, o la que estás... porque dice, ¿cuáles son los resultados de esto? Dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Teniendo cuidado de uno mismo, ¿verdad? Y teniendo cuidado de lo que uno enseña, no solamente se salva a uno, pero se salva a ¿quién? A aquellos que les están escuchando. Entonces, Pablo le está dando la misma enseñanza a nosotros hoy en día, que queremos ser ¿qué? Proclamadores del Evangelio de Cristo. Le está diciendo, ten cuidado de ti mismo, ¿verdad? Y ten cuidado de lo que vas a proclamar, de lo que vas a enseñar. Dos cosas muy importantes. Entonces, yo creo que desde el propio comienzo de este mensaje, esta idea debe estar, ¿qué? Presente. Porque en el versículo 6, que es donde comienza este texto, ¿verdad? Él dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido, ¿verdad? En el versículo 7 le dice, ten cuidado quien tú. ¿Por qué? Porque el versículo 6 al 10 nos está hablando Pablo del cuidado que Timoteo tiene que tener con su persona. Y en los versículos 11 al 15 nos está hablando Pablo del cuidado que él debe tener de la doctrina que él enseña. De tal manera pues que desde el versículo 6 Pablo le comienza a decir, cuídate de las fábulas profanas, ¿verdad? Y de viejas, ejercítate en la piedad, habla del ejercicio corporal que no es muy poco provechoso, pero que se ejercite más en la piedad, ¿verdad? Y también le habla de que debe ser, guardar la palabra, que es digna, ¿verdad?, de ser recibida por todos. Le habla de que hay que trabajar, ¿verdad? Dice, por ella trabajamos y sufrimos oprobio. Y ya en el versículo 11 hace el cambio, ¿verdad? En el versículo 11 hace el cambio, diciendo ya
que ten cuidado con lo que enseñas, ¿verdad? Ya no tanto con lo que tú recibes, con lo que tú haces, pero ahora también ten cuidado con lo que enseñas, diciendo, esto manda y enseña, y le dice, ninguno teca en poco tu juventud, sino es ejemplo de qué, de palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ya lo está hablando del punto de vista de que para poder enseñar y proclamar el mensaje, él tiene que tratar de llegar a ser ¿qué? Un ejemplo para aquellos que le están escuchando. Dice en versículo 14, no descuides el don que hay en ti, y en el versículo 15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto, y ten cuidado de que siempre de ti mismo y de la doctrina. Eso es lo que Pablo le trata de decir a él en estos textos. Podemos ver que esta idea no solo se repite a lo largo de Primera de Timoteo, sino que también ya cuando Pablo comienza a hablar a Tito, también se repite allí lo que Pablo les está diciendo sobre el cuidado de él mismo y de la doctrina que él está enseñando. Bueno, podemos ver otro ejemplo, ¿cierto? Para que ustedes vean otro trozo, ¿verdad? Otro contexto bíblico de más de un versículo. En Primera de Pedro, por ejemplo, 5, 1 al 11, ¿verdad? Primera de Pedro 5, 1 al 11, podemos ver otro ejemplo importante, ¿verdad? Sobre esto de tener una idea y sacarla de un contexto también, como el que tenemos. Entonces, en capítulo 5 de Primera de Pedro, versículos 1 al 11, yo pienso que la idea aquí principal, ¿verdad? Es, escúchenme, la idea principal es revestidos de humildad en nuestra actitud y servicio. Es decir, en otras palabras, que nuestra actitud y servicio debe estar ¿qué? Debe estar revestida de humildad, cargada de humildad. Ser humildes al presentar nuestro servicio a Dios. ¿No les parece? Cuando ustedes lean bien, detenidamente este texto, volverán a este punto, ¿verdad? Y verán que hay mucha razón en lo que digo. Ahora, el enfoque principal está en capítulo 5, versículo 5. Se los voy a leer, ¿verdad? Dice, igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿cuál es el contexto de toda esta escritura desde el 1 hasta el 11 del capítulo 5? Yo pienso que la idea principal está en revestirse de humildad. ¿Para qué? Para poder llegar, tener una actitud humilde para poder ¿qué? Servir a Dios, estar al servicio, ¿verdad? De nuestros semejantes, al servicio de Dios. Entonces, por eso que el autor en los versículos de 2 al 4, ¿verdad? Anteriormente en los versículos de 2 al 4, está hablando de que presenta el tema de la humildad, referida a quién? A los líderes en primer lugar, a los que están al frente de la obra, en primer lugar. Pero también luego en el versículo 5a, lo revierte, ¿verdad? Y se refiere ahora, y toca a los que son dirigidos. Es decir, que el apóstol Pedro está haciendo un enfoque diciendo, bueno, la idea aquí es que la humildad, pero la humildad como actitud debe estar presente tanto en los líderes, que son los que dirigen el grupo, como también en el grupo que es dirigido por los líderes. O sea, la humildad debe ser mutua. Una vez alguien me estuvo planteando, hablando un poquito de este tema, solo para ponerlo a manera de ilustración de lo que les estoy diciendo, alguien me dijo que estaba teniendo problemas en su congregación, que él era un líder en la iglesia, pero que él estaba trabajando con los jóvenes y que los jóvenes de la iglesia no le daban mucho respeto a él. Entonces, un poquito como quien dice, de conversación, de estar conversando con él y todo lo demás, me di cuenta de que él tampoco le mostraba mucho respeto a los jóvenes. Entonces, la manera o los métodos que él estaba utilizando para enseñar a los jóvenes no eran los más adecuados, y entonces, debido a eso, su frustración la llevó para tomar ciertas actitudes frente a los jóvenes que luego desencadenaron en
muchas actitudes de irrespeto de los jóvenes hacia él. Entonces lo que les quiero decir es que en cierta manera él debió demostrar que respeto a los jóvenes para entonces esperar que ellos tengan la misma actitud con ¿quién? Con él. Lo que les quiero decir en otras palabras es que este sabio consejo de Pedro es que, bueno, si vamos a ser líderes, necesitamos que servir humildemente, tener humildad al servir a quienes, a los demás. Y entonces, este otro grupo que está del otro lado va a aprender de sus líderes que humildad y va a proceder con la misma actitud. Pero no podemos demandar humildad cuando no mostramos humildad. Si los líderes quieren que sus seguidores, que los grupos a los cuales ellos están enseñando, ellos muestren humildad, aprendan la humildad, ellos tienen que empezar mostrando la humildad. Y ese creo que es, sin temor a equivocarme, el punto que Pedro está diciendo acá. Indudablemente que los versos siguientes más confirman la idea con un mandamiento en el versículo 6. Fíjense que es un mandamiento claro, porque dice el versículo 6, humillaos pues. Humillaos pues. Y humillaos está relacionado con ¿qué? Con el tema de la humildad. Entonces dice, humillaos pues bajo la poderosa mano para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, ¿quién nos va a exaltar? Dios. Necesitamos, por lo tanto, ¿qué? Humillarnos ante Él. Y dice el versículo 7, ¿verdad? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, de tal forma, pues, que este mandamiento nos dice que hay que humillarse ante la poderosa mano de Dios. La humildad es el tema. Revestidos de humildad es nuestra actitud y servicio. Esa es la idea de todos estos versículos del 1 al 11. Entonces, fíjense, cuando ustedes hacen un estudio sobre el contexto, como lo hemos hecho ahorita, ¿verdad? Ustedes pueden sacar estas ideas. Ahorita vamos a ver en la próxima lección, ¿verdad? Vamos a ver cómo hacer esto, cómo hacer este estudio, para que de esa manera nosotros podamos sacar de un contexto tan largo como este, podamos sacar la idea que corresponde al texto que estamos usando, o al contexto que estamos usando. Y indudablemente esto nos va a ayudar a nosotros a presentar el mensaje fiel de Dios para nuestros oyentes. Vamos ahora, ¿verdad?, a tener, como quien dice, una hoja. Saquen una hojita, ¿verdad? Y en la hojita que tienen en sus manos, o que están sacando ahorita en estos momentos, debe estar en blanco, para que de esta manera se preparen a contestar unas preguntas en el orden en que aparecen. Es decir, van a aparecer pregunta número 1, pregunta número 2, y como hemos hecho en otras secciones, ¿verdad?, en otras lecciones, vamos a hacer lo mismo ahora, porque al terminar de contestar estas preguntas, vamos a dar las respuestas correctas a ellas. Entonces ustedes pueden comparar allí si sus respuestas fueron las respuestas acertadas. Entonces, con esto damos terminado esta lección, ¿verdad?, completamente, esta lección 4, y vamos ahora a tener esta pequeña prueba. La pregunta número 1 que vamos a tener ahorita es la siguiente. El primer paso, oigan bien, el primer paso en la elaboración de un sermón o estudio es, ¿cuál es el primer paso? Bueno, tenemos tener una idea. Número 2, tener un texto bíblico. Pregunta número 3, tanto A como B. Pregunta número 4, o letra D, mejor dicho, ninguna de las anteriores. La A es tener una idea, la B es tener un texto bíblico, la C es tanto la A, que es tener una idea, como tener un texto bíblico, los dos, ambos, y la D es ninguna de las anteriores. Si ya respondieron, ¿verdad?, solamente coloquen la letra que ustedes piensan. No tienen que copiar toda la pregunta, toda la respuesta, pueden copiar nomás la letra, ¿no? Ahora, si ya copiaron la letra, vamos a ver la pregunta número 2.
La pregunta número 2 tiene que ver con los dos elementos importantes en la búsqueda de una idea. Son constancia e intensidad. Una de las opciones es, ¿eso es verdadero? O número 2, ¿es eso falso? Ok, si ya tienen su respuesta, ¿verdad? Bien sea la A o la B, vamos a revisar la respuesta. La respuesta a la primera pregunta, ¿verdad? En la elaboración de un sermón o estudio, la respuesta correcta es la C. Tanto A como B. Tanto A como B. Es la respuesta correcta. En la siguiente pregunta, ¿verdad? Donde vimos los dos elementos importantes, ¿verdad? En la búsqueda de una idea son constancia e intensidad. La respuesta es A. Constancia e intensidad. Sí, porque habíamos hablado de que necesitamos de estos dos ingredientes. Necesitamos de la constancia y de buscar esta idea intensamente y constantemente. Solo que estaba invertida acá. Ok, bueno, si sus respuestas fueron favorables, esperamos que sí, ¿verdad? A estas lecciones, ahora vamos inmediatamente a ver la lección número 5. Vamos a ver la lección número 5. Y para esto, vamos a ir al título de esta lección. Vamos a compartir el título de esta lección inmediatamente. El título de esta lección es una exégesis. Una exégesis. Ya hemos visto, ¿verdad? Ya hemos visto en las lecciones pasadas la idea de que necesitamos, el punto de que necesitamos una idea y que necesitamos un texto, ¿verdad? Ya vimos lo importante que es extraer una idea, en la búsqueda de una idea, que no solamente era, en la búsqueda de esta idea, no solamente era traer la idea de las experiencias que tenemos, de las experiencias que vemos en el lugar o en el grupo con el que nos reunimos, en la congregación, la idea puede ser de un sermón escrito o oral, o algo que hayamos leído realmente. Pero también cuando ya tenemos esta idea y tenemos un texto, necesitamos hacer una buena interpretación de ese texto. ¿Por qué fallan algunos sermones? Muchas veces, muchos sermones pudieron haber sido grandes sermones, pero fallaron en haberle dedicado tiempo en el análisis y el estudio del pasaje bíblico que habían escogido. No le dedicaron todo el tiempo, y como no le dedicaron el tiempo necesario, realmente no hicieron una buena interpretación del texto, y por tal razón no hicieron una buena presentación en cuanto al sermón se refiere, o al estudio que querían predicar. Con esta lección vamos a ver, número 1, ¿verdad? El contenido de esta lección, los pasos para una exégesis. ¿Saben qué? Lo más importante de este curso es que ustedes van a tener estos pasos y van a seguirlo uno a uno. Yo sé, y ustedes me van a preguntar, bueno, yo he visto o he estudiado o he leído que se puede hacer de otra manera. Muy bien, si te sientes cómodo con lo que has aprendido, con los pasos que tú has aprendido, ¿verdad? Para hacer una exégesis personal está bien. Pero yo voy a estar presentando acá unos pasos que a mí me han ayudado y creo que a otras personas le han ayudado y que necesariamente pues pienso que puede ayudarles a aquellos que lo toman en consideración al momento que van a hacer una interpretación de un pasaje bíblico. Entonces, yo voy a presentar estos pasos, pero tú tienes la opción también de realizarlo o de hacerlo de la manera que tú pienses que puede hacerlo, pero me imagino y pienso y estoy seguro que esto es una buena regla para empezar. Ahora,
no solamente voy a ver los pasos para una exégesis, pero también voy a estar presentando que estos pasos nos van a llevar a nosotros, después de la interpretación de este pasaje o texto bíblico que hemos escogido para acompañar nuestra idea sobre el sermón o estudio que vamos a dar. Después de eso, nosotros vamos a tener la oportunidad de conocer cuál es el propósito general que tiene este sermón o estudio, basados en la verdad que emana de ese pasaje bíblico que hemos escogido. Entonces, de manera pues que no solamente vamos a ver, a interpretar el pasaje, pero también vamos a buscar el propósito general y el propósito específico. Y dentro del propósito específico vamos a aprender un poco a ver la posibilidad, ¿verdad?, de cómo aplicar realmente este pasaje bíblico a las necesidades, pues, del grupo en el cual, específicamente a la necesidad del grupo que va a ser nuestro, o que van a ser nuestros oyentes, las personas que van a ser nuestros oyentes. Finalmente, dice algunos ejemplos, y ahí vamos a estar trabajando con, como les dije, como hicimos en la lección pasada, vamos a tener algunos ejemplos que nos van a ayudar a nosotros a poder determinar, poder asentar más, implantar más estas ideas en nosotros, de manera práctica, ¿no? De manera práctica. Bueno, con esto en mente, ¿verdad?, vamos a pasar con lo que llamamos la idea de esta lección. ¿Cuál es la idea principal de esta lección? Cada lección que nosotros estamos viendo aquí, en este estudio maravilloso de la homilética, nosotros vamos a estar viendo en cada lección una idea principal. Y esta idea, como usted lo ha visto en cada una de las presentaciones o de las lecciones que hemos tenido, usted puede ver que cada idea de esta ha sido o ha correspondido a la lección que hemos estado tratando. Ahora, la lección que estamos tratando, la idea que tenemos en esta lección que vamos a tratar ahora, hay que establecer una relación, oigan bien, hay que establecer una relación entre el texto escogido y la idea que tenemos para el sermón o estudio. Entonces vamos a estar ahora estableciendo una relación entre lo que es el sermón y el estudio. El sermón y el estudio en cuanto a la idea y en cuanto a el texto bíblico que vamos a usar. Entonces esa relación la vamos a ver acá. Bueno, y también vamos a ver un poquito cómo va a ser el propósito, pues, de esta lección. ¿Qué queremos obtener? ¿Qué queremos ver? Los frutos que queremos ver de esta lección. ¿Cuál es el propósito que nos lleva a enseñar esta lección? Yo creo que uno de los propósitos que nos lleva a esta lección es, mejor dicho, el propósito principal que nos lleva a esta lección, es que el estudiante se familiarice con el texto que sostiene su idea del sermón o estudio, nuevamente estableciendo una conexión idea-texto bíblico. Idea-texto bíblico. Entonces vamos a estar con ese propósito en mente, ¿verdad? Con ese propósito en mente. Vamos a estar viendo que esa relación entre el texto y la idea que hemos escogido para nuestro sermón. ¿Ok? Hay que tener una preparación, como siempre en cada lección necesitamos mirar, ¿verdad?, y acentuar estos requisitos de preparación en cada una de las presentaciones que hacemos. Número 1, el estudiante debe contar ¿con qué? Con su Biblia. El estudiante debe tener, ese es el texto principal de este curso, su Biblia, y debe contar con ello. Número 2, el estudiante debe atender la clase teórica del video, es decir, esta clase que estamos ahorita hablando, que estamos ahorita dictando, ¿verdad? Entonces el estudiante tiene que estar preparado en este sentido. También, al finalizar esta lección, el estudiante, como siempre, debe tener, ¿qué? Una hoja con el propósito, ¿verdad?, de que al finalizar esta lección podamos tener la oportunidad de tomar
responder a unas pequeñas preguntas que nos van a ayudar a nosotros para ver de qué manera retuvimos el material que se nos fue dictado durante la lección. Entonces esto va a ser para bien, esto va a ser para ayudarnos a nosotros, ¿verdad? Como siempre, no hay motivo de por qué ponernos nerviosos, ¿verdad? La idea es que nosotros disfrutemos este estudio y quizás como uno de los cursos diferentes a los que dictamos, este curso es un curso práctico que nos va a ayudar a nosotros a ir haciendo el curso, a ir trabajando durante el curso, y al finalizar del curso yo espero que ustedes tengan su idea, su texto y por supuesto su sermón ya realizado. Así que esto es lo que vamos a tener en esta primera lección, y yo espero que cada uno de ustedes esté preparado, porque lo que viene sobre la exégesis es algo muy importante que necesitamos entender antes de dedicarnos a preparar el bosquejo de este sermón. Yo creo que una de las cosas más importantes va a ser el interpretar bien este texto o estos textos que vamos a usar como base para nuestro sermón o estudio. Y esto lo vamos a ver en la próxima sección.